Hola y bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en algo fascinante. Cómo la historia de Ecuador se puede contar, fíjense, a través de la lucha por controlar sus aulas. Una batalla que ha durado siglos. Y todo empieza con una pregunta que, a primera vista, parece sencilla, ¿verdad? ¿Para qué sirve realmente la educación? Bueno, pues en Ecuador esta pregunta ha sido de todo menos simple. De hecho, ha sido el origen de conflictos enormes y cambios que han marcado al país para siempre. Desde el principio las respuestas han sido muy distintas. Para algunos se trataba de salvar almas, para otros de despertar la razón, más tarde de construir una nación o incluso de liberar las mentes. Como ven, no hablamos solo de aprender a leer y escribir. Hablamos de un verdadero campo de batalla por definir el futuro y el alma de un país. Vale, pues empecemos por el principio. El primer gran paradigma educativo que se implantó en Ecuador. Y aquí el objetivo, bueno, no era precisamente abrir mentes, era más bien todo lo contrario, imponer una visión del mundo muy concreta, de arriba hacia abajo. Ya desde la época incaica, con los Yachai-Huasi, la educación era cosa de élites. Pero con la llegada de los españoles en el siglo XVI, esto se consolida. Las órdenes religiosas, como los mercedarios, y más tarde los jesuitas con la primera universidad, establecen un sistema muy claro. La educación formal era un privilegio para poquísimos, y su función, no nos engañemos, era mantener el orden social y político tal y como estaba. Y esto es clave, ¿eh? Que nadie piense que el objetivo era que todo el mundo aprendiera a leer. Para nada. La educación en la colonia tenía una misión muy específica: evangelizar a la población indígena. O sea, era una herramienta de conversión religiosa y, por tanto, de control para consolidar el poder español. Y si quedaba alguna duda de lo exclusivo que era este sistema, fíjense en este dato. Más del 98% de las mujeres, incluyendo a las blancas y mestizas, eran analfabetas. Es una cifra brutal que nos habla de un sistema diseñado para dejar fuera a la inmensa mayoría de la gente. Pero claro, ningún sistema de control dura para siempre sin que surjan grietas. Y la grieta aquí vino en forma de una nueva manera de pensar que estaba recorriendo el mundo: la Ilustración. Y en Quito, esa chispa de la razón tuvo un nombre propio: Eugenio Espejo. Él fue uno de los primeros en levantar la voz y criticar duramente ese modelo educativo colonial. Lo llamó una mala educación, basada en la repetición, en la retórica vacía y, ojo, en falsas creencias e ideales. ¿Y qué proponía Espejo a cambio? Pues algo radicalmente distinto, una educación ilustrada, basada en la razón, en la utilidad práctica. Quería una educación que sirviera para mejorar la agricultura, el comercio, la industria. En definitiva, una educación para despertar al pueblo y construir un futuro mejor aquí en la tierra, no solo para ganarse el cielo. Bueno, pues las ideas de Espejo plantaron una semilla. Y esa semilla va a explotar en los siglos XIX y XX. Aquí el debate intelectual se convierte, literalmente, en una guerra política abierta por el control de las escuelas. Tenemos dos bandos clarísimos. Por un lado, la visión conservadora, liderada por figuras como García Moreno, que insistía en que la base de todo debía ser la religión cristiana. Para ellos, el estudiante tenía malos instintos que solo la fe podía domar. Y por el otro lado, la visión liberal de Eloy Alfaro, que luchaba por un sistema laico controlado por el Estado donde la moral no viniera de la religión, sino de la propia razón humana. Dos mundos enfrentados. Y ojo, que esta guerra de ideas no se quedaba en los despachos, bajaba directamente al día a día del aula. El modelo conservador se apoyaba en el método de siempre, la memorización, aprender de memoria sin cuestionar. En cambio, los liberales trajeron el método intuitivo de Pestalozzi, que era toda una revolución. La idea era desarrollar al niño de adentro hacia afuera, usando objetos, los sentidos, buscaban que el estudiante razonara por sí mismo. Pero la historia no se detiene ahí. Con la llegada del siglo XX, el debate se vuelve más complejo. Ya no es solo una lucha entre conservadores y liberales. Empiezan a surgir movimientos que dicen: un momento, ¿y si nos centramos en el niño? Así nace el movimiento de la escuela nueva. Y esto sí que fue un cambio de paradigma total. Se empiezan a aplicar las ideas de pedagogos como Montessori o Dewey. El foco ya no está en lo que el profesor tiene que enseñar, sino en las necesidades, en los intereses del estudiante. La educación ya no es algo que se le mete al niño a la cabeza, sino un proceso de descubrimiento. Y este nuevo espíritu lo encarnan a la perfección dos mujeres extraordinarias: María Luisa Gómez de la Torre, una maestra normalista, y Dolores Cacuango, una líder indígena incansable. Juntas hicieron algo que era impensable hasta entonces. En 1945 fundaron las primeras escuelas bilingües, en quichua y español. Estaban creando una educación que por fin reconocía la diversidad cultural del país y que buscaba empoderar a los que siempre habían estado al margen. Si echamos la vista atrás a todo este recorrido, la transformación es brutal. Pasamos de una educación pensada para imponer una doctrina, una única verdad, a concebir la escuela como un lugar de diálogo.
un espacio donde se debate y se construye día a día qué significa ser ecuatoriano. Lo que hemos visto es que la batalla por el aula es en realidad un espejo de la lucha por la libertad, por la identidad, por el progreso. Y esa conversación, esa batalla no ha terminado, sigue muy viva hoy. Por eso, la pregunta final es inevitable. Hoy en día, ¿de qué debería liberarnos la educación?